Buenos días, damas y caballeros, asistentes al primer Congreso Internacional de Finanzas, Desafío en los Mercados Emergentes. El proyecto que vamos a presentar a continuación ha sido desarrollado de manera conjunta entre grupos de investigación de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Los autores son los docentes Jorge Aníbal Restrepo Morales, quien les habla, el doctor Santiago Medina Hurtado y el magíster Juan Gabriel Vanegas López. El tema de esta disertación se denomina Estimación de la utilidad en riesgo bajo ambiente de incertidumbre, un estudio de caso. Este proyecto presenta una aproximación metodológica para la cuantificación de las pérdidas económicas a causa de la volatilidad generada por variables macroeconómicas como la tasa representativa del mercado, el IPC, el IPP, la DTF y la LIBOR, y su aplicación es en una empresa de transmisión de energía. Para la exposición al riesgo se desarrolla a partir del cálculo de la utilidad en riesgo LEAR y se utiliza la distribución de probabilidad de la utilidad, que está presente en los estados financieros de la organización. Los procesos estocásticos o las distribuciones de probabilidad que se identifican para los factores de riesgo que hemos mencionado se integran a las diferentes cuentas del estado de resultados que ha sido afectado y luego, aplicando técnicas de simulación de Monte Carlo, se cuantifican los efectos de la volatilidad de cada uno de los factores expresados sobre la utilidad de la empresa, permitiendo de esta manera tomar decisiones administrativas o de cubrimiento. El valor en riesgo, el VAR, Value at Risk, es una técnica que consiste en medir la probabilidad del riesgo al que está expuesto un portafolio de inversión. La génesis de esta técnica o herramienta se remonta a la década de los 50 del siglo pasado, cuando Markowitz y Roth de manera independiente publicaron sus mediciones de riesgo asociándolos a los conceptos de volatilidad de los rendimientos continuos. Desde aquella fecha entonces se han presentado numerosos artículos en la literatura que entran a engrosar los aportes a la metodología desde la teoría de portafolios y en diferentes aspectos que permiten cuantificar la suficiencia de capital para mitigar posibles pérdidas en instituciones y corporaciones financieras. En los años 90, JP Morgan, con su metodología RiskMetrics, propone una medición estructurada del riesgo de mercado utilizando el índice VAR, que será la propuesta que nosotros tenemos en este trabajo. El VAR entonces es una estimación estadística que pretende medir la máxima pérdida potencial a la cual está expuesta una cartera de activos en un horizonte o periodo de tiempo con un determinado nivel de confianza que es definido por el investigador o el inversionista y que permite determinar y se desprende de las variaciones en los precios de los activos que se están tratando de cuantificar. El concepto de VAR en sus génesis fue aplicado en el sector financiero. Se pretendía entonces medir tanto el riesgo de mercado como el riesgo de crédito y el riesgo operativo. Se desprende de los acuerdos de Basilea que pretendían focalizar los bancos centrales de los países industrializados. Data entonces desde el primer acuerdo en 1988 y este se convierte entonces en el marco de referencia utilizado por todas las instituciones del sector financiero, repito, en los países industrializados. La cuantificación de riesgos hace parte del sistema de gestión empresarial y lo que pretende es modelar las distribuciones de probabilidad asociadas con los factores de riesgo a los cuales está expuesto un portafolio, y lo que pretende es medir el impacto en el desempeño corporativo. Los factores de riesgo, como nosotros los vamos a aplicar en esta investigación,
afectan las cuentas de los estados financieros. Es decir, que primero tenemos que modelar los procesos estocásticos asociados con estos factores de riesgo. Recuerdo la TRM, el IPP, el IPC, la LIBOR y el DTF. Luego, aplicando simulación de Monte Carlo, se obtiene la función de distribución de mejor ajuste a la utilidad, el flujo de caja o el capital de la empresa para determinar su riesgo. Cuantificar con estas metodologías a priori las diversas medidas de riesgo le permite a la empresa conocer las posibles pérdidas en las utilidades, en la liquidez o en el capital corporativo. Y se puede hacer a través de los indicadores de riesgos, el EAR, el EAR Risk, el ETSAR, que es la utilidad por acción en riesgo, el flujo de caja en riesgo o el efectivo en riesgo. Es recomendable que sean estimados de manera periódica para revisar la evolución de este tipo de indicadores e impactos y poder determinar entonces la exposición de la corporación al riesgo en un horizonte de tiempo determinado y permitir entonces a los tomadores de decisiones diseñar estrategias de cubrimiento. Esta es una gráfica que representa de manera gráfica la medida del EAR. No me voy a detener mucho a ella por cuestiones de tiempo y voy a empezar a definir los procesos que desarrollamos para la modelación de cada uno de los factores de riesgo. Para la TRM se tomó entonces una serie de tiempo donde en la figura de la parte alta de la gráfica se puede observar cómo esta serie de tiempo no presenta síntomas de estacionalidad o ciclicidad o algún componente irregular. Por tanto, se procedió a una transformación calculando los rendimientos a través del logaritmo natural, y estos rendimientos graficados en la parte inferior de la gráfica muestran entonces como si hay un componente estacional y cíclico, lo que obligó entonces a desarrollar procesos estocásticos para tratar de determinar, cuantificar y proyectar la TRM y determinar los impactos en la utilidad de la organización. Para ello se definió entonces un modelo de logaritmo natural donde a través de un modelo browniano encontramos que hay dos componentes fundamentales en esta serie de tiempo, mu, que mide la media del proceso, y epsilon, que mide el componente aleatorio del proceso. En la relación anterior entonces encontramos que el rendimiento del activo está expuesto a dos componentes, donde mu es la tasa promedio de rendimiento, es una tasa determinística que de alguna manera refleja el rendimiento libre de riesgo del activo, se asume constante y tiene un crecimiento en función del tiempo. Por su parte, el segundo componente, epsilon, es el cambio aleatorio del precio del activo, que básicamente se afecta por factores externos como las noticias inesperadas. Para la TRM entonces aplicamos un modelo browniano. Ahí pueden observar la fórmula, donde sigma es la volatilidad de los rendimientos y el DW es un proceso de Wiener que mide la aleatoriedad del precio del activo, y por definición es derivado de una distribución normal con medida cero y varianza de t. Con la transformación de la ecuación anterior entonces obtenemos un modelo de dinámica de precios que permite generar entonces caminos aleatorios del proceso de simulación para la tasa representativa del mercado, donde el valor en el momento t depende de un valor con un rezago de una unidad en el momento anterior. Aquí se tienen unos supuestos que son fundamentales y necesario expresar. El parámetro mu se asume normal, es decir, que el precio se distribuye normal y constante. En modelos más complejos se podría considerar tanto que mu es una función de S y de T. El parámetro sigma se asume constante, pero también se pueden utilizar modelos de volatilidad dinámica para capturar la volatilidad de los rendimientos de una manera más adecuada, y los errores se distribuyen de forma normal.
Así encontramos entonces la ecuación que me permite medir los caminos aleatorios para la TRM, donde encontramos que estas variables se desarrollan con la aplicación del modelo utilizando el ARC-RISC, y la gráfica expuesta muestra entonces los diferentes caminos aleatorios que puede tener la TRM, que después serán aplicados al modelo financiero para ver cuál es el impacto sobre la utilidad. Luego procedimos a modelar el IPC. Para el IPC ya utilizamos un sistema un poquito diferente, porque encontramos que la volatilidad cambia a lo largo del tiempo. Con este cambio a lo largo del tiempo entonces se requería modelar con una transformación. La transformación lo que implicaba era establecer una relación entre la media y la desviación típica anual del índice de precios al consumidor para estimar la componente de tendencia, y utilizamos una media móvil de 12 meses de periodo estacional. Con la prueba PAF encontramos que la serie no tenía ruido blanco. Esto implicaba entonces una nueva transformación para remover la no estacionalidad de la serie. Para ello utilizamos entonces el modelo Boscovich, donde desarrollamos una transformación de la variable a pronosticar con el objeto entonces de encasillarla en la suposición de normalidad que tenía el modelo de regresión. Ahí está la fórmula y la pueden consultar entonces en la memoria. Por efectos de tiempo voy a agilizar un poquito. El pronóstico del IPC entonces lo desarrollamos a través de un modelo ARIMA 001 con un rezago de 12 meses. Aquí se incluyó la fórmula del error aleatorio con características de ruido blanco, y partiendo de los supuestos que tienen los modelos ARIMA con la distribución que se expresa en la ecuación que tenemos expuesta en la diapositiva, donde sigma representa entonces la desviación estándar móvil de la serie con rezago de 12 meses. Para la simulación del IPS entonces utilizamos 36 meses. Encontramos cómo representa un solo camino aleatorio con sus respectivos intervalos al 95% de confianza. Ahí la gráfica muestra entonces algunos de los diferentes caminos que asume la IPC en cada una de las iteraciones que desarrollamos en el modelo. La gráfica muestra entonces cómo el modelo captura tanto el componente de tendencia como de estacionalidad que está presente en la serie histórica. Desarrollamos entonces unas pruebas de bondad de ajuste y encontramos que se ajustaba perfectamente a una normal o a una logística, y simplemente por deseo de los autores y cambiar un poquito la metodología la ajustamos entonces como una distribución logística, donde la fórmula que la representa está expresada ahí. Aquí para la DTF y la LIBOR lo hicimos a través de los histogramas. Desarrollamos y encontramos entonces las colas de los histogramas y determinamos cómo la distribución teórica puede afectar mucho más la utilidad en riesgo. Por tanto decidimos utilizar la distribución empírica obtenida a través de los datos. Con la modelación entonces de las series de precios desarrollado a través de procesos estocásticos como lo acabamos de explicar, o las distribuciones de probabilidad a los factores de riesgo que están relacionados con el negocio de transmisión de energía eléctrica, modelamos la TRM, el IPC, DTF, el IPP y la LIBOR. Analizamos las distribuciones de probabilidad de las utilidades y los flujos de caja, e identificamos los recursos de la empresa que han sido afectados por su variación. Para todos los efectos entonces necesitamos el modelo financiero de la empresa, el cual se presenta en la siguiente gráfica, y observamos entonces cómo cuentas que generan intereses como los bonos en circulación están afectados por el IPC. Las obligaciones financieras nacionales están afectadas por el DTF porque negociaron al DTF más 3.5 puntos. Vemos como las inversiones en empresas del exterior están afectadas por la TRM y los préstamos en moneda exterior por la LIBOR. Y ya variables relacionadas con los costos y gastos de la empresa están afectadas por el IPP y el IPC. En este modelo entonces determinamos cuáles son los impactos que se desarrollan, corrimos la distribución y encontramos entonces que la simulación a los distintos factores de riesgo muestra la distribución de probabilidad de la utilidad. Obtenemos un intervalo de confianza donde encontramos que el valor esperado de la utilidad para el año 2011
asciende a la suma de 319.335 millones de pesos colombianos y puede disminuir hasta 185 millones, con un grado de confianza del 95%. La pérdida máxima que puede esperar la empresa de transmisión de energía que utilizamos en el estudio de caso a un nivel de confianza representa entonces la diferencia entre estos dos límites del intervalo y se ubica en 335 millones de pesos. El COD entonces la abreviación de pesos colombianos para la norma ISO. Luego desarrollamos un análisis de sensibilidad para ver los factores que más afectan y encontramos entonces un fuerte impacto de la TRM con un 0.98%, entre otros porque son las cuentas más gruesas del modelo financiero, son las que afectan mucho más la organización. Aquí es importante notar que una devaluación de la TRM generará un efecto positivo en los balances del negocio, es decir, en la utilidad en riesgo, y por el contrario, una revaluación. El segundo factor en impacto en los resultados de la utilidad en riesgo es el IPC, por el grueso que tienen estas cuentas en los estados de la compañía. Los otros factores de riesgo pues tienen un impacto un poco menor. Con esta investigación entonces se han establecido y corroborado las diferentes técnicas que existen en la literatura para determinar el valor en riesgo de una organización y cómo entonces a través de la modelación de los procesos estocásticos se puede determinar cuál es la utilidad en riesgo de una organización para que sus tomadores de decisiones establezcan medidas de cuantificación o de alguna manera de cubrimiento del riesgo. Muchas gracias por su atención. Eso quedó bueno, ¿no? Vamos a ver.